Esta es la segunda clase del tema abundancia y prosperidad según la Cábala. Buena, cabros. Ya, ustedes estuvieron, aquí vamos a eliminar a Sebastián. Oye, ustedes estuvieron en la clase pasada. ¿Qué pudieron recoger, qué pudieron comprender en el sentido de que qué sería la abundancia y la prosperidad a grandes rasgos según el enfoque de la Cábala? Estuvo muy buena esa clase, muy buena. A ver, Sebastián, ¿tú me puedes resumir lo que a grandes rasgos entendiste de la clase o algunos tips? Eh, que cuando se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Que cuando una persona conecta con su misión de vida y empieza a ejecutar esa misión de vida, eso tarde o temprano se transforma en abundancia, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente entendiendo la abundancia como un todo, no tan solo el plano económico, material o el dinero, sino que todo, eh, felicidad, o sea, no tan solo bienestar económico, sino que también felicidad, un entorno sano, prosperidad en todos los sentidos, ¿ya? Eso como idea central, pero también habían muchas otras, había mucha información valiosa ahí en esa clase, que no toda la recuerdo, pero Mm. esa idea es obviamente para mí fue el eje central. Eso en general. Sí, realmente ese es el eje central. Por eso se habla de prosperidad interna y externa, porque si estamos hablando de dinero, de cosas materiales, de profesión, de relaciones, eso es externo. Por lo mismo tiene que haber una prosperidad interna como causa para producir una prosperidad externa. En el cuerpo físico, ¿cuál sería la prosperidad interna? Eso es una pregunta que da para una reflexión. La Pero, salud plena, física y mental. claro, llevándolo a lo interno sería una energía en un nivel vibratorio, en un nivel de frecuencia, en un ritmo, en una resonancia X. Eso podría ser una prosperidad interna, el nivel de energía, en el nivel de los cuerpos energéticos. Y eso da como consecuencia unas células, unos órganos y un estado físico, químico, biológico, que da como resultado una causa. Por eso estamos hablando, lo externo se evidencia por lo interno. De ahí que la cábala y todos estos sistemas esotéricos, metafísicos, espirituales, le dan tanta importancia a lo interno, porque lo interno también es sinónimo de planos de energía sutil, planos invisibles, y lo externo está asociado a la materia, a lo manifestado. Y la causa siempre está en lo sutil, la causa siempre está en esos planos ya de conciencia. En la conciencia está la causa. Por eso nosotros tenemos que concebirnos como seres creadores. Somos un sistema creador. Siempre estamos creando. Estamos creando el estado del ser. Estamos creando nuestra realidad. Se le llama también manifestando, co-creando. ¿Ya? Por eso, imagínense, pensemos, siempre estamos creando.
Siempre estamos haciendo magia. Somos magos por naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si todos somos magos, si todos somos creadores, si todos somos manifestadores, ¿cuál es la diferencia de un Gandalf y la señora Juanita? ¿Cuál sería la diferencia? Si alguien puede contestar esa pregunta, Eso tiene que ver con lo que estabas comentando hace poco con respecto al tema de la coherencia, ¿no? sí, claro, pero Pensar, sentir y actuar acorde a lo que, en coherencia a lo que tú vives, a tu realidad, lo que quieres crear. O sea, si tú quieres ser sano, no puedes estar pensando todo el día en quejas, en cosas negativas, como eso. sí tiene que ver. Ahora yo específicamente voy a hacer, Ser consciente de lo que está creando o ver pasar la vida y ni darse cuenta de lo que está pasando. O sea, claro, no enterarse que uno es la que crea, que vive la vida que creó. Yo creo, así lo veo yo. claro, y eso lo podemos sintetizar con la palabra inconsciente. Sí, Ya, exactamente. Ser la consciente mayoría o de nosotros creamos nuestra realidad en todo sentido de manera inconsciente. Somos magos inconscientes. Por eso hay problemas, conflictos, fracasos, rupturas, como la del mago Valdivia. enfermedades, porque esas son puras creaciones. Cuando uno se enferma, uno creó eso. Cuando uno tiene un conflicto, lo creó. Incluso un accidente. Todo eso son manifestaciones de nuestra mente creadora. Pero eso se gestó de manera inconsciente. Ya. Si ustedes quieren hablar algo, tienen que activar el micrófono. Por eso, para manifestar, para crear de manera consciente, es importante ser coherente, pero eso se traduce en tener un conocimiento. Primero hay que tener el conocimiento. Hay que saber el proceso, el método de cómo se crean las cosas. Y hay un especialista que se llama José Luis Parise, argentino, que él habla de los 11 pasos de la magia, y ahí ya es un método consciente, con mucho conocimiento de magia, de cómo nosotros podemos tener ese conocimiento, aplicarlo desde el paso uno hasta el paso 11, que es la manifestación completa de un proceso creativo. Y creativo existencial. Él habla no solamente de un aspecto. Obviamente que en cada microproceso, en cada meta, en cada objetivo de cualquier área específica, uno aplica los 11 pasos, pero también son para aplicarlo en la vida, en el total de la existencia. Eso es lo interesante. Y además, que no es solamente un proceso de magia aplicando las leyes de el universo, sino que implica la divinidad, porque hay muchos magos también que solo ocupan el conocimiento, pero no incluyen a la divinidad, que la divinidad ahí ya hay un enfoque superior, porque el final de toda magia es incluso trascender a la magia misma, no quedarse solamente en aplicar los conocimientos universales o las leyes de la naturaleza. De ahí vemos que hay muchos seres que aplican estos conocimientos Oye, Miguel, con fines egoístas. ¿Ya? oye, Miguel,
hacer una consulta. Tú siempre mencionas los 11 pasos de París. Yo los conozco, los he leído más de una vez, creo. ¿Tú los has aplicado? ¿Los aplicaste, da resultado? Pregunta nomás, pues, si queréis me contestáis. Sí, me ha dado resultado. Lo que pasa es que los 11 pasos de la magia es como la alquimia, es como el yoga, es una práctica. Por ende, Sí, po. dentro de estos procesos siempre está la contraparte. Uno cuando quiere hacer una creación consciente, siempre está el opuesto, la energía opuesta. Y esa te aparece en los 11 pasos, va apareciendo. Por eso que los resultados son relativos, ¿ya? Pero funcionan. Ahora, si tú me decís, oye, pero ¿en qué grado, en qué nivel ya entramos en la relatividad? ¿Ya? Pero obviamente, cualquier persona que intenta algo y que lo va estudiando y lo va aplicando a su nivel le va resultando. Pero, ¿qué es lo que hace que sea relativo? ¿Ya? El resultado es que están las fuerzas de resistencia, místicamente podríamos hablar el Satán interno, que siempre ahí tiene su papel, su misión, y que bien que la tenga, porque es parte del proceso. Es parte del crecimiento. Claro, tiene que estar. Entonces ahí uno va aprendiendo cada vez más y lo interesante de estos métodos, que el mismo método de aplicar la cábala. La cábala también es para que sea aplicada en un proceso consciente. La alquimia también, la magia, todo eso son en el fondo un solo conocimiento, solo que uno le pone distintos nombres. ¿Ya? Que lo interesante es que uno va, como un científico, va aplicando los procesos, los métodos, va observando los resultados y cuando hay un estancamiento, un desvío o un resultado no esperado, uno identifica dónde está el nudo y uno vuelve a ese momento, a esa etapa y aprende, va aprendiendo de los resultados que va obteniendo y los vuelve a aplicar, vuelve a aplicar el método pero con un conocimiento ya de cuál pueden haber sido los errores cometidos en el mismo proceso. Eso es lo interesa. Bueno, y como es un método, la prosperidad y la abundancia tiene que ver con un método consciente. Para eso se necesita trabajar y disciplina. No llega del cielo, no cae del cielo. Ya lo que cae del cielo es otra cosa, pero empezamos a utilizar mal esa energía y esa información. Eso es lo que cae del cielo. Entonces, y lo que yo estoy hablando, que para utilizar bien esa información y esa energía, hay que trabajar todos los días y con una disciplina. Y esto lo llevamos a todos, le ponemos prosperidad, pero estamos hablando en general. Prosperidad, como decía Sebastián, en todo sentido. Eso es trabajo. Incluso muchos dicen, oh, los despierto, yo desperté. Ya, pero una persona es que despierta, imaginemos nosotros despertamos en la mañana. Y si uno no hace nada durante el día, ¿qué saca con estar despierto? No, pues después viene el trabajo. Uno tiene que hacer algo. No saca nada con estar despierto. Ya, uno despierta para después trabajar. Y ese trabajo es un proceso, es un juego, es un método consciente. ¿Y qué es lo importante? Que también no hay que aferrarse a los resultados, ya, porque eso también es muy ego, las expectativas. Por las expectativas también viene la frustración, viene el descontento, viene la ansiedad.
hay que disfrutar el proceso. Quien es feliz disfrutando el proceso de la vida, conscientemente, eh, ya ha entendido un poco el sentido, ¿ya? Eso también tiene que ver con lo que hablaba Sebastián de la misión. La misión interna se disfruta en el mismo proceso, porque ¿qué resultados pueden haber? ¿Quién puede decir cuál es el objetivo de la misión? La misión cada vez se va expandiendo más y es infinita. Imagínense que un ser dice, ya, yo vi, mi misión es todo lo que yo aprendo, lo quiero transmitir. Esa es mi misión. Estoy en el campo de las comunicaciones, estoy en el campo del conocimiento. Bueno, eso es infinito. No hay un límite. Entonces, no hay que engañarse también con las metas, con las expectativas. Bueno, ¿cuándo empieza este proceso de la abundancia, de la prosperidad interna? Cuando uno empieza a vaciarse y a sacar toda esa cosa que no sirve. Viejos paradigmas, viejas creencias, lo que hemos siempre hablado de los programas inconscientes, automáticos, para empezar a trabajar y a que dé fruto estos métodos, ¿ya? Este trabajo para ir adquiriendo prosperidad interna, porque entendamos que la externa es una consecuencia, que obviamente también hay que trabajar ahí, pero siempre hay que verlo como efecto, no tanto como causa. ¿Qué, qué es lo primero? Limpiar, ¿ya? Entonces, incluso uno podría pensar, no es tanto el hacer, ¿ya? No es tanto hacer cosas, sino que dejar de hacer, porque nosotros somos muy activos, nuestra mente es muy activa en impedir que la prosperidad y la abundancia se asiente en nuestro interior. Por eso, quizás hay que dejar de hacer muchas cosas, limpiar, hay que dejar de pensar, hay que dejar de perder el tiempo en muchas formas. Ya, eso se llama ir sacando los viejos paradigmas. Miren, hay una cabalista que en YouTube habla muchas cosas interesantes, Susana Ales, que ella dio un ejemplo súper bueno que yo encontré, que decía, miren, es como díganle a una persona que sabe conducir un auto, que, lo que tiene que hacer, a modo de analogía, es dejar de saber conducir, desaprender conducir un auto. Imagínense ustedes si ya aprendieron a manejar, ahora tienen la misión, ya es parte del trabajo, como analogía, que tienen que desaprender saber manejar. Es súper difícil, ¿ya? ¿Por qué sirve ese ejemplo? Porque ya se sabe manejar de manera automática. Ya no hay que aprender nada, ya no hay que pensar. Solo automáticamente ya está todo eso incorporado en el cuerpo. Bueno, las creencias, los viejos paradigmas, el instinto, la procrastinación, las rutinas que uno tiene incorporada, todo eso ya es automático. Las emociones, las reacciones, cómo uno percibe un fenómeno, todo eso ya está incorporado automáticamente. Entonces, desaprender lo que es automático, lo que ya está en el cuerpo como información inconsciente,
es el camino, es el método y cuesta, es difícil. Y para eso se necesita un conocimiento superior, práctica, trabajo y disciplina. ¿Por qué? Porque eso conlleva cambiar rutina, cuestionarse lo que se está haciendo en el día a día, crear una nueva disciplina, hacer muchas cosas que no se hacen, dejar de hacer, dejar de pensar, incluso sentir ya de una manera diferente, tener una autorregulación emocional. Bueno, ahora vamos a pasar a al PowerPoint, al PDF, mejor dicho, para terminar esta segunda etapa. Quedamos acá. Miguel, disculpa, antes que avances, eh, ¿tú te puedes resetear tú? O sea, me refiero yo en general, como persona, ¿te puedes resetear? Todos nos podemos resetear, pero hay que hacerlo paso a paso. Si tú me dices que en un día yo apriete un botón y me autorreseteé, no. Eso además que es No, 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 está bien, no, no, pero es que sí, como hay que dijiste que, claro, autorresetear. habían como métodos especiales y tenéis que tener un poco más de, más bagaje para poder hacerlo. Por eso te pregunto yo, ¿y uno se puede resetear? Sí, Porque en general, como dices tú, uno siempre está como en automático, o sea, yo me refiero yo, no sé, pues aprendiste a andar en bicicleta, aprendiste a manejar y eso ya no se olvida, salvo que de repente uno sí se puede olvidar algunas cosas, claro, pero así como resetearse, a no ser que te pase algo nomás, no sé, algo fuerte, no sé, pues, qué sé yo, una CB, tal vez puede ser que yo he visto ahí gente que como que han vuelto como a la vida, una cosa así, ahí podría ser, por eso lo veo como un reseteo eso, pero no, por eso pregunta, me quedo dando vuelta a lo que dijiste. Pero, claro que voy sí, es que ese autorreseteo es muy general el concepto, entonces habría que ver en qué sentido, en qué área, en qué nivel, porque da para mucho. porque mira, yo tengo el caso, 5 segundos, un par de segundos, y tengo el caso de una prima que le dio una CB hace 4 años atrás, y sabéis que ella, su forma de comunicarse, eh, ¿cómo se llama? Su mente, para comunicarse con la gente, no se comunicaba con nosotros con español, porque se comunicaba en inglés. ¿Ya? O sea, fue súper raro, porque ella, bueno, ella manejaba harto inglés, pero nunca tuvo esa capacidad de, o sea, hablaba inglés obviamente, pero la forma de comunicarse de ella no fue con el lenguaje nuestro, el español normal, sino que ella se empezó a comunicar a través de inglés y así empezó como a ¿cómo se llama? Autoconvencerse de que ya iba por el buen camino y de a poco después se le fue empezar, bueno, empezaron a enseñar palabras en español y qué sé yo, el silabario, todo eso tuvo que empezar como de nuevo. Entonces, por eso yo te decía que de repente el reseteo puede, o sea, existe, tal como decís tú, pero llega a tal punto que en el caso de ella, la única forma de comunicarse con ella era a través de inglés. Entonces era como, wow, dije yo. Claro, Por eso entonces eso mm, es como un fenómeno, es como un fenómeno paranormal, si lo empezamos a ver que es extraño, es un mm, fenómeno metafísico, pero aquí estamos hablando nosotros de un reseteo consciente, ya ya, trabajando con el yo, trabajando con el ego, para ir adquiriendo perfecto. ciertos niveles de ser, ciertos niveles de conciencia. Y eso se va traduciendo en nuestra capacidad de crear y de manifestar en nuestra vida ese cambio. Por eso es que son procesos distintos. Como hablábamos acá,
hacia la prosperidad interna y externa, es fundamental conocer la misión de alma. Miren, aquí puse una imagen del árbol de la vida, donde el primer nivel, Asilut, tiene que ver con la parte más sutil. Podríamos también llamarla espiritual, donde hay una energía pura, una energía de emanación. Ahí está latente nuestra realidad espiritual, como digo, pura. Después viene el campo o la dimensión de la creación. Ahí, de esa energía de emanación que está latente, que es nuestra esencia, ya en estado de exaltación. Después viene la creación, el mundo de la creación. Ahí hay seres que crean, empiezan a crear realidades. Después viene la formación. Esa creación empieza a tomar forma específica. Y luego la acción, y la acción también corresponde a la materialización, a la manifestación. Por eso, este árbol de la vida es un mapa, un sistema que nos grafica a nosotros mismos como seres. Nosotros estamos en Atzilut, estamos en Briat, estamos en Yesirá y en Asiak. Estamos creando, estamos formando y estamos materializando y accionando. Por eso, si queremos manifestar prosperidad, si queremos materializar abundancia, tenemos que ser conscientes de estos 4 niveles que operan en nuestro ser, en nuestra alma, y ser conscientes de cómo eso se va decantando y nosotros lo vamos aplicando de manera consciente. Para eso hay que tener una profunda autoobservación de los procesos de pensamiento, emociones y cómo eso se va manifestando en la materia. Por eso que la autoobservación, la meditación, el conocernos a nosotros mismos, nuestras percepciones, los mecanismos de la mente, nuestras emociones, ya nuestras reacciones y cómo eso se manifiesta en el exterior, además de los eventos, las señales y los eventos que nosotros vivenciamos en el día a día. ¿Qué no ocurre? Eso es una información. Todo lo que nos está ocurriendo, con quién yo me encuentro, si me va bien en algo, si hay sincronía, si hay ayuda, apoyo, dificultades, estafas, buenos negocios, salud, enfermedad, dolor. Todo eso está en el mundo de la acción, en el mundo de la manifestación y habla de cómo se procesó esa energía en los niveles superiores, más sutiles. Por eso la misión de alma es algo que viene por una emanación, es algo que viene por nuestro espíritu, lo que realmente somos, una energía esencial, ¿ya?
Y ahí nace un deseo, nacen pensamientos. Y ahí nosotros comenzamos a crear algo. Luego viene una emoción que puede ser que estamos totalmente animados, entusiasmados, se le llama pasión a toda esa parte emocional que es súper necesaria porque se necesita esa energía para manifestar los deseos y las ideas que vienen de un impulso de el espíritu, del alma. Por eso que la misión de alma nosotros tenemos que reconocerla en ese mundo súper sutil que está ahí arriba. Luego tenemos que concientizarla, tenemos que entusiasmarnos con eso, emocionarnos, bendecirlo y luego eso se materializa. En Cábala la prosperidad externa, dinero, salud, relaciones, abundancia, es un efecto secundario de un proceso espiritual interno, más que explicado. Los maestros explican, la abundancia sigue a la luz sigue al propósito. Esto significa que no se persigue la prosperidad como fin, se persigue la visión del alma. La prosperidad fluye como consecuencia natural. Bueno, esto lo dije yo en la introducción. Ese propósito del alma viene de una luz, de un estado espiritual, que es lo más profundo y lo que realmente somos en estado puro, pero para manifestarlo en otras dimensiones del pensamiento, de la energía en movimiento, de la emoción, se tiene que identificar una misión de alma. Y cuando se fluye con esa misión de alma, se acepta, se reconoce y uno se entrega en cuerpo y alma a esta misión, la consecuencia natural de ese proceso es la prosperidad. ¿Ya? Eso a modo de explicación abstracta. ¿Por qué la prosperidad surge cuando uno vive su misión? La explicación cabalística es elegante y lógica. El alma trae consigo la energía y el suministro necesario para cumplir su misión. Cuando la persona vive esa misión, atrae los recursos, las personas y las oportunidades necesarias. Miren, cuando uno está siguiendo esa misión, se atraen los recursos a las personas y a las oportunidades necesarias. Es como un río potente que viene de la montaña y ese río encuentra su cauce. No hay nada que lo pare porque viene de un centro energético superior. Y muchas veces nosotros trabajamos con ese río cuando ya llegó abajo al mar, y que es la parte del fin, de la materia, de la manifestación. Queremos llevar esa agua hacia arriba. Y eso sí que cuesta. De ahí que el método más práctico es ir a lo sutil para tener la fuerza, la fluidez y el poder de trabajar con esa energía en el cauce del río, no ya al final del proceso. Por eso que el ser humano está tan dormido a esta enseñanza que muchas veces quiere cambiar los efectos en el efecto mismo. Y eso es un sacrificio enorme. Y se pueden lograr ciertas cosas muy pequeñas al respecto.
Se abren canales naturales que estaban previstos para ese propósito. Cuando la persona se desvía del propósito, se desconecta del suministro previsto. Siente esfuerzo, lucha, escasez o estancamiento. Esto no es un castigo, sino un sistema de guía. No, tenemos que siempre estar observando y haciendo un análisis, un diagnóstico de la situación. Si uno se siente en lucha, en esfuerzo constante, en escasez y estancamiento, tiene que reflexionar sobre ese suministro. Si uno realmente está conectado con esa energía que está en toda la existencia, esa energía en Cábala se le llama Shekinah. Shekinah. La Shekinah es una energía que fluye por todas las dimensiones del universo. Es la mente universal. Y la mente universal tiene energía, tiene información, tiene códigos. Por eso, cuando uno siente ese esfuerzo, ese sacrificio, cansado, que no hay frustración, lucha, estancamiento, quiere decir que uno no está conduciendo bien esa Shekinah, esa mente universal, esa energía. No la está canalizando bien. ¿Por qué? Porque no está conectado al suministro. Y en nuestro caso es tener conciencia de un propósito del alma. La misión del alma crea prosperidad externa, beneficio del mundo material. Cuando alguien vive su propósito, expande el bien para otros, genera valor real, contribuye de forma única, eleva la conciencia de su entorno. La Cábala enseña que el universo responde a eso con más apertura de luz. La prosperidad se vuelve un ecosistema que se retroalimenta. Por eso la prosperidad interna y luego externa, como consecuencia, nunca se va a quedar en uno, porque si viene de el alma, si viene, pongámosle, de Dios, del universo, de la mente universal, no es para que se quede estancado en un solo ser, en una persona, en el yo. Muchas veces el yo cae en ese error garrafal de que recibe mucho y lo empieza a guardar, no lo entrega, no lo expande y no crea una ley de reciprocidad. No, eso tiene que pasar por uno. Es como una cadena. Uno recibe un saco de abundancia, lo tiene que pasar a otro y así a otro. Y uno siempre va a tener un saco, pero siempre lo va a estar pasando. ¿Por qué? Porque en espiritualidad se sabe que la humanidad es un solo ser, que estamos todos conectados, que el bien y el mal que le hace uno a los demás se lo está haciendo a sí mismo. Esos son leyes, es ciencia espiritual. No es solamente romanticismo, ética o moral. Tiene que ver con una ciencia, con leyes. ¿Ya? La prosperidad externa también ayuda a revelar la misión del aquí. No me, la misión del alma, debería decir. Incluso hay una retroalimentación. Si hay prosperidad externa, también eso ayuda a encontrar la misión interna. De ahí dice que hay una relación bidireccional. No solo la misión genera prosperidad,
sino que la prosperidad bien administrada, ahí hay una clave, bien administrada, permite expandir el propósito. Hay mucha gente que tiene grados de prosperidad a su nivel muy buenos. ¿Y cómo se administra bien? Que eso le dé más tiempo para cultivarse de manera integral, para ser una persona que adquiera más conocimiento, que repose, que tenga más tiempo para sí mismo, una mejor calidad de vida, una vida más sana. Para eso sirve la prosperidad. Pero si se administra mal, hay gente que empieza a recibir, pongámosle dinero, para vivir muy bien y se esclaviza por ese mismo dinero porque quiere más y más y más. Y ya su ambición no tiene límite. Yo creo que todos conocemos ejemplos de eso. Gente que es muy millonaria y sigue todo el día trabajando, no tiene tiempo para sí mismo, para la familia, y está constantemente haciendo negocio y acumulando más y más dinero. El Miguel Rojas. Claro, ese soy yo. Me dejo muy poco tiempo para dar estas clasecitas. Más recursos, mayor capacidad de servir. Eso es lo que produce la prosperidad externa. Más estabilidad, mayor claridad espiritual, más tiempo libre, mayor enfoque en el crecimiento interior, más oportunidades, mayor impacto de la misión. Esto crea el ciclo virtuoso. Propósito, prosperidad mayor, propósito, mayor prosperidad. Esa es la relación bidireccional. El Zohar, los Zohar y los maestros del Hari explican que el alma tiene los vasos. Kelim representan la identidad espiritual correcta, la intención correcta, la misión verdadera. Cuando el vaso está alineado con el alma, se expande y puede recibir más luz y abundancia. Los vasos son como estos círculos que aparecen en el árbol de la vida, son vasijas, ¿ya? Y representan esa identidad espiritual correcta, esa intención correcta y la misión verdadera. Y estos vasos se empiezan como a agrandar con el trabajo consciente, con la aplicación de la espiritualidad de manera coherente, se expanden tanto que se recibe más luz. Cuando estos vasos están desalineados, se contraen, es como que se achican. Por eso una persona puede tener talento, inteligencia o esfuerzo y aún así no prosperar si su vaso no corresponde a su misión. Sentir conscientemente, pensar creativamente, hablar coherentemente, obrar correctamente. Señales cabalísticas de que estás alineado con tu misión del alma. La tradición incluye varios indicadores. Aquí hay unos indicadores que, porque muchas veces preguntan, ¿y cómo sabe uno si está alineado, si está trabajando bien en esto, si lo está entendiendo? La tradición dice, sientes energía, no cansancio crónico. El tiempo se vuelve fluido, sientes propósito. Aparecen coincidencias significativas. Los obstáculos disminuyen o se vuelven escalones. Se abre la prosperidad material sin pérdida de paz. Sirves a otros naturalmente. Señales de lo contrario, desalineación con el propósito. Esfuerzo excesivo sin frutos. Sensación de vacío aún con logros.
bloqueos repetitivos, falta de inspiración, prosperidad que no se sostiene, incomodidad intensa persistente. Estos son mensajes del alma pidiendo corrección. Miren, ahí sale una imagen de la Torre de Babel, que también es el arcano 16 del tarot, que aparece un rayo que rompe la torre. Habría ahí que pensar, ¿qué es ese rayo? ¿De dónde viene ese rayo? Eh, la torre de naipes se cae al suelo. Castillos en el aire. Para finalizar, aparece este concepto, el corazón del principio. La misión del alma es la causa. La prosperidad es el efecto. Vivir la misión requiere prosperidad para expandirse y la prosperidad llega para sostener la misión. Mucha gente busca esta prosperidad y empieza a trabajar en su misión de alma y cuando tiene mucha prosperidad, esta la nubla, lo nubla y ya no se sostiene la misión, se deja de lado, se deja botada y solo el ego se regocija en la prosperidad que logró. Ahí hay un estancamiento, ahí hay un proceso fallido, ahí se truncó este fluir desde el alma. Esta es la relación virtuosa que la Cábala describe. Vamos a dejar de compartir y reflexiones varias, opiniones. Sebastián, ¿quiere decir algo? Puedes reactivar tu micrófono. No, saludar a la Joaquita que está por Hola, Seba. aquí, Juanita. Bien. ¿Alguna reflexión, algún comentario? Porque la clase ya finalizó. Miguel, No, espectacular el contenido. con respecto a lo que estabas mencionando de la última parte, que supone que la prosperidad se sostiene en una forma bidireccional con la misión. Y tú mencionabas anteriormente con respecto a otro libro del argentino, bueno, yo no, recién no estoy conociendo ese autor porque lo mencionaste ahora, y mencionaste que aparece como el diablo, como una especie que- de- como una fuerza que trunca el supuesto camino que uno debe seguir. Y lo mencionaste como, bueno, dijiste harto como objetivo. Se escucha súper bajito. ¿Estará lejos del compu o del celular? Ahí sí. Sí, ahí sí. Gracias. Ya, entonces mencionabas tú que el diablo es como lo negativo que aparece dentro de uno y aparece como el ego, que podría ser como la procrastinación entre medio de otras cualidades que mencionabas. Y bueno, eso es lo que entendí yo por lo menos con respecto a la última parte que mencionaste recién de por qué al final como que el hombre no sigue su misión por quedarse en el tema pegado de la prosperidad, o sea, más pegado en el tema de lo material que en la misión, como por decirlo espiritual. Eso es, ¿no? Claro, hay muchas formas de quedarse pegado, de desviarse, de desequilibrarse. Muchas formas. Una de esas es que
como la prosperidad. En el fondo, la prosperidad no es la misión del alma. La prosperidad es una consecuencia cuando la persona va desarrollando coherentemente su misión de alma. Esta misión de alma se va expandiendo, va creciendo, se va desarrollando y para eso, en el mundo material, necesita prosperidad y abundancia, porque siendo concretos, una persona necesita más tiempo, necesita más recursos para que esa misión vaya, repito, expandiéndose. Por eso es una consecuencia. Y cada uno a su nivel de su misión. Hay gente que tiene una misión prácticamente planetaria. Viajan por todos lados, hacen obra en muchos países, dan conferencias, lideran congresos y otros no. Otros en su pueblo, en su provincia hacen una obra, otros en su familia, cada uno tiene su propia misión. Ahora, la misión tiene que ver con esa vocación interior que puede estar en las artes, en el conocimiento, en la salud, en la medicina, en las comunicaciones, en la belleza, en el servicio social, en la política. Cada uno verá a qué corresponde esa misión particular, esa vocación interna, esa naturaleza. Gracias, Miguel. Ahora, claro, en todas estas tradiciones espirituales se habla de que el mal existía antes que el ser humano, ¿ya? El mito ese de que se creó Adán, se creó Eva, se creó una especie humana, pero estaba la serpiente antes. Hay que entenderlo, este tema es muy profundo, pero se puede decir que el mal es una creación divina. En algún plano, en alguna dimensión, existe la dualidad. Hay dos fuerzas que se repelen y se atraen, se contienen, son opuestas complementarias y siempre están ahí existiendo. El deber y la necesidad, el deseo con la regulación, ¿ya? ¿Y de qué depende? De que se puede decir que el mal haga estrago cuando hay desequilibrio, cuando en algún nivel prima la polarización, el desequilibrio, la radicalización de un aspecto, ahí se puede decir que triunfó el mal. Pero cuando las energías están en equilibrio, se puede decir simplemente que ahí estamos en el bien. El bien supremo en el fondo es equilibrio, no es una polaridad. Pero como digo, es un tema complejo que siempre hay que estar reflexionándolo y entendiéndolo. Por eso, las fuerzas contrarias, resistentes, oponentes que nos instan a desequilibrarnos son súper necesarias porque esa misma fuerza a nosotros nos conducen por un camino recto. Si no tuviéramos experiencias del desequilibrio y los efectos de él, no podríamos después volver a reequilibrarnos y a alinearnos. Es un entrenador, el entrenador psicológico. Ahora, la persona, los seres que ya están en un nivel de conciencia, en un nivel iniciático, un nivel de maestría, empiezan a prescindir ya después de este juego de polaridades que a veces se manifiestan en un aspecto oscuro y luz,
porque ya van al fondo, a la unidad, y se liberan de ese proceso, se liberan de ese plan divino. Hay un plan divino donde el mal tiene su misión ahí, tiene su sitio, tiene su contexto, tiene su escenario, tiene una razón de ser. Pero los seres que ya se liberan y ascienden ya son egresados de ese juego. Ya no tienen que por qué venir a encarnar, que hay una diferencia. Una cosa es tomar un cuerpo como una decisión consciente y otra cosa es que a uno lo tienen a la reencarnación en una rueda eterna, en un bucle, y eso no tiene mucha gracia. La gracia es decidir. No, ya volviste. Más encima, también hay mucho autoengaño en esa vuelta. Hay que liberarse de la rueda del samsara. Todos los maestros lo dijeron. ¿Ya? Siempre, si uno quiere vivir una experiencia, no debería ser como un acto mecánico y que algunas fuerzas a uno lo desplazan hacia una experiencia, sino que lo ideal, pero eso tiene que ver con nuestro estado de conciencia, es decidir lo que se quiere experimentar. Bueno, ¿hay otra consulta, algún comentario con este tema? Volvamos a la prosperidad, la misión de alma. ¿Hay un tercer capítulo de esto mismo, Miguel, o no? ¿O aquí termina esta unidad? Aquí termina, es una breve introducción de cómo la Cábala toma este tema de la prosperidad. Pero mira, si tú vas al YouTube de las clases que hemos dado, este tema lo hemos tocado mucho de distintas formas. Hemos hablado de la ley de atracción, deja de ser tú, los 11 pasos de la magia, todo está relacionado, todo es lo mismo. Manifestar, crear. ¿Desde dónde? Desde el alma. Todo es lo mismo. Ya, gracias, Miguel. Lo voy a recapitular. Mira, Cristian preguntó eso, si uno se puede resetear y llevándolo al tema que estamos viendo acá y en general de todos los temas que hemos tratado, yo le recomiendo el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Un libro completísimo, profundo, de vanguardia y práctico. Deja de ser tú. Cómo una persona empieza a trabajar todos sus programas inconscientes, la información que incluso ya está insertada en el cuerpo. ¿Para qué? Para crear y manifestar una realidad distinta, consciente y deseada. Es como una mejor versión de uno mismo, que es un paso súper necesario en el camino porque hay un paso intermedio. Los budistas hablan de la liberación total, de llegar al nirvana. Ya, eso es un paso, es un proceso que habla de un final, habla de un camino muy profundo, pero hay un paso intermedio que es que uno, el ego, ya el viejo ego, por ejemplo, un ego derrotista, uno lo puede eh, transmutar en un ego inspirador. Un ego muy anclado en la carencia, uno lo puede transformar en un ego con una serie de paradigmas de abundancia, de prosperidad. Y eso es un paso inevitable que el ego, antes de ser
trascendido totalmente por el ser, obviamente que ese ego va cambiando de polaridad y se va volviendo un ego cada vez más expandido, más tolerante, más consciente. Y ese camino hay que transitarlo también. Entonces, no es cosa de pegarse un salto a la liberación total, hay que pasar por la etapa. La naturaleza no da salto. Bueno, lo dejamos hasta acá. ¿Sí? ¿O hay algún comentario final? ¿Cómo se llama el libro, Miguel? ¿Me lo puedes repetir de nuevo, por favor? Deja de ser tú, deja de ser tú. ¿Y el autor? Yo es dispensa. Buenísima Gracias, la Miguel. clase, Ya nos vemos espectacular. entonces el próximo miércoles. Que estén bien. Chau, chau. Chao, Chao, adiós, gracias. Chao, chao, chao. gracias. Chao, Oye, gracias. escriban algo en el chat para motivar, por favor. Ya.